Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles desde Guadalajara, Jalisco, en México. Mi nombre es Jennifer Zamora para Legislamérica Informa. Y en información, Hugo Mota ha sido nombrado como el presidente del Congreso en Brasil. Veamos la nota completa. A Câmara dos Deputados do Brasil inicia o ano com um novo presidente. Proclamo eleito presidente da Câmara dos Deputados para o biênio 2025-2027, o ilustre deputado Hugo Mota. O deputado federal Hugo Mota, do Partido Republicanos, recebeu 444 votos, superando com folga o mínimo necessário de 257 votos para vencer em primeiro turno. Hugo Mota foi nome de consenso em 18 dos 20 partidos políticos que estão na Câmara dos Deputados, evidenciando sua capacidade de transitar entre diversas correntes políticas. Em seu primeiro discurso na presidência da Câmara, o deputado Hugo Mota afirmou que a agilidade na prestação das contas públicas e a transparência serão fundamentais para uma maior aproximação do parlamento com a população. Temos hoje tecnologias nas plataformas digitais capazes de acompanhar em tempo real cada centavo despendido por todos os poderes. Porque este parlamento, responsável que é pelo orçamento, como determina a Constituição, não oferecer à sociedade uma plataforma integrada de todos os poderes, todos, para que os brasileiros e as brasileiras possam acompanhar todas as despesas em tempo real de todos os poderes. Transparência total a todos. A sociedade brasileira agradece. Ele também fez uma defesa à democracia. Repetiu o gesto do presidente da Assembleia Nacional Constituinte e deputado federal Ulisses Guimarães na promulgação da Constituição em 1988, de levantar o texto sob aplausos do plenário. Não há democracia com caos social. Não há estabilidade social com caos econômico. Defenderemos a democracia porque defenderemos também as melhores práticas e as melhores políticas econômicas para defender a paz nos lares dos brasileiros, sobretudo os que mais precisam. Defender a estabilidade econômica é defender a estabilidade social. Ainda no plenário, o novo presidente antecipou quais serão as pautas prioritárias nos próximos 2 anos. A Câmara tem a preocupação com a economia, nós vamos ter sempre essa pauta como uma prioridade e queremos, além da pauta econômica, poder discutir segurança pública, sustentabilidade, transição energética, educação, saúde, distribuição de renda, geração de emprego. Podemos discutir a inteligência artificial, ou seja, termos um parlamento com agenda em que a nossa atuação, o nosso dia a dia, seja um dia a dia produtivo e eficiente em favor do país. Logo nas 2 primeiras semanas na presidência, Hugo Mota fez acenos aos novos prefeitos e novas prefeitas. Anunciou a instalação de uma comissão especial na Câmara dos Deputados para analisar a proposta que permite o parcelamento de dívidas dos municípios brasileiros. Esse tema é urgente e necessário para que os gestores que acabaram de assumir seus mandatos possam conduzir suas administrações com tranquilidade e com os olhos voltados para as questões mais prementes para a população. Es momento de ir con Guillermo Navarro en Chile, quien nos tiene la información acerca de la nueva reforma en pensiones para las y los trabajadores. Un cordial saludo desde Cámara de Diputadas y Diputados de Chile. Les contamos que la Sala de la Corporación aprobó y despachó a ley la reforma previsional. Lo que hace esta iniciativa es aumentar los fondos de la denominada pensión garantizada universal a 250.000 pesos, unos $262. Además, incorpora una cuota con cargo al empleador y además modifica la industria previsional en Chile. Revisaremos todos los detalles en la siguiente nota. La Sala de la Cámara aprobó por amplia mayoría y despachó a ley el proyecto que crea un nuevo sistema mixto de pensiones que funcionará con aportes del Estado, los trabajadores y los empleadores. El objetivo es aumentar las actuales y futuras pensiones,
reducir las desigualdades en los montos que reciben hombres y mujeres a la hora de jubilar y hacer cambios al funcionamiento de las AFP, empresas encargadas de la administración de los fondos de pensiones. De este modo, la norma aprobada aumenta gradualmente la pensión garantizada a 250.000 pesos, priorizando a los pensionados de mayor edad. También establece una cotización adicional con cargo al empleador de un 7% que se completará en forma progresiva en un plazo de 9 años. A esto se suma el actual 1,5% que entregan para el seguro de invalidez y sobrevivencia. La reforma dispone que un 4,5% de los nuevos aportes se sumarán a la capitalización individual de cada trabajador y el resto será administrado por un seguro social para cubrir diversas prestaciones, punto ampliamente destacado por las y los legisladores. Por primera vez va a haber compensación para las mujeres, por primera vez va a haber solidaridad en el sistema de pensiones, por primera vez va a haber un seguro social en el sistema de pensiones. Lo hicimos pensando en toda la clase media, que tiene bajas tasas de reemplazo. Lo hicimos pensando en los jóvenes que no quieren cotizar porque saben que sus jubilaciones no van a ser buenas. Lo hicimos pensando en todas aquellas personas que subsisten, porque realmente subsisten con el tema de la PGU. Se comienza a dejar atrás el sistema monopólico de AFP y se de paso un nuevo sistema que es mixto, que incorpora un seguro social, que incorpora solidaridad, que equipara la cancha de las mujeres respecto de los hombres y que va a impactar en el aumento de la pensión de los futuros y también de los actuales jubilados. Después de 19 años conversando, negociando, intentando llegar a un acuerdo en materia de pensiones, finalmente este Congreso logra sacar adelante una reforma que le hará bien a Chile. La nueva ley crea así un seguro social que permitirá otorgar dos beneficios para aumentar los montos de las pensiones actuales y futuras. Un aporte por año cotizado con un tope aproximado equivalente a $100. Esto se entregará a las mujeres con al menos 10 años cotizados y 20 años en el caso de los hombres, beneficiando a cerca de 1 millón de personas durante 2026. Asimismo, una compensación extra para las mujeres en razón de su mayor expectativa de vida, la cual se estima que en 2026 llegará a 757.000 personas. El objetivo final es que el sistema de pensiones pueda solventar una vida digna en la vejez de las y los chilenos. Desde Valparaíso, sede de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile, les saluda Guillermo Navarro para Legislamérica Informa. Y ahora vamos con Laura Alegre, que nos platica acerca del primer informe de actividades de Paraguay. Gracias, amigos de Legislamérica. Maitei, en nuestro idioma guaraní, un saludo cordial. Soy Laura Alegre y junto al equipo de Senado TV preparamos este informe al inicio del año legislativo en la República del Paraguay. En el Poder Legislativo, conformado por las cámaras de senadores y diputados, tienen un receso anual. En este periodo se constituye la Comisión Permanente del Congreso, establecido por la propia Constitución de la República. Para la integración de esta comisión, ambas cámaras designan representantes. El periodo de receso legislativo se inicia el 21 de diciembre al 1 de marzo de cada año. En la primera sesión fue conformada la mesa directiva de esta comisión. El diputado nacional Miguel del Puerto fue elegido como presidente. El senador de la Nación Dionisio Amarilla como vicepresidente primero, la senadora de la Nación Zenaida Delgado como vicepresidenta segunda y el secretario del ente permanente, diputado nacional Pedro Gómez. Conversamos con el presidente de la Comisión Permanente del Congreso, diputado nacional Miguel del Puerto, quien nos brindó un resumen sobre los principales proyectos y temas tratados por la comisión. Se aprobaron varios pedidos de informe, proyectos de declaración, de resolución y creo que por unanimidad todo. La Comisión Permanente del Congreso durante su vigencia tiene todas las atribuciones constitucionales para velar por la observancia de las leyes, convocar a ambas cámaras a sesiones preparatorias para la reapertura de sus funciones, de igual manera a sesiones extraordinarias en caso de requerimiento, como se dio en esta etapa de receso que debió convocar a 2 sesiones extraordinarias
a la Cámara de Diputados. También le corresponde durante el receso legislativo autorizar al presidente de la República a ausentarse temporalmente del territorio nacional. La Constitución de la República del Paraguay, en su artículo 220, menciona que esta comisión debe presentar un informe final a ambas cámaras al término de sus actuaciones, haciéndose responsables de las medidas adoptadas durante el receso legislativo. La Comisión Permanente del Congreso está destinada a garantizar la continuidad institucional del Poder Legislativo durante el receso. Desde Asunción, capital de la República del Paraguay, este fue el informe de Senado TV para Legisla América Informa. Y desde Perú nos cuentan los trabajos que se han realizado de un proyecto de ley en materia de seguridad. El Congreso del Perú, encabezado por su presidente Eduardo Salguana Cavides, lidera una importante lucha contra la criminalidad, problemática que vive Latinoamérica. El martes 11, viernes 14 y martes 18 de febrero se realizaron reuniones de trabajo con participación de las comisiones de Justicia, de Defensa Nacional y de Seguridad Ciudadana y con representantes del Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, Ministerios de Justicia, del Interior y de Defensa, de la Defensoría del Pueblo, gremios empresariales y especialistas. Durante estas jornadas se analizaron y recibieron propuestas sobre los siguientes temas. Proyecto de Ley 9085, ley que modifica el Código Penal, aprobado por el Decreto Legislativo 635, con el objetivo de incorporar el delito de terrorismo urbano. Proyectos de ley sobre la creación de las unidades de flagrancia delictiva. Proyecto de Ley 7567, ley que declara en emergencia a la Policía Nacional del Perú y propone medidas a fin de garantizar la seguridad ciudadana. Modificatoria de los tipos penales referidos a tenencia y uso de armas de fuego y explosivos, receptación, asalto y robo, atentados contra la seguridad común y medios de transporte. Evaluación sobre declaratoria de estados de emergencia y participación de las Fuerzas Armadas en seguridad ciudadana. Viabilidad de la propuesta legislativa para determinar responsabilidad penal de menores de 18 y mayores de 16 años en caso de tenencia y uso de armas de fuego y explosivos. Viabilidad de crear el Cuerpo de Reserva de la Policía Nacional del Perú. Y viabilidad de la propuesta de crear la plataforma digital para denuncias policiales. Las reuniones de trabajo cerraron con éxito el jueves 27 con un evento de debate final con especialistas de El Salvador, la Comunidad Andina de Naciones y otros países, quienes realizaron aportes significativos contra la inseguridad en el Perú. En la Ciudad de México nos platican acerca de una reforma que tiene que ver con los espectáculos taurinos. Les platico que el pasado martes 18 de marzo, el Congreso Capitalino aprobó importantes reformas relacionadas con los espectáculos taurinos en la Ciudad de México y les platico de qué va. El primer día de sesiones de la tercera legislatura del Congreso de la Ciudad de México fue recibida una iniciativa ciudadana preferente que en principio buscaba prohibir la realización de espectáculos públicos y privados con animales, específicamente las corridas de toros. Después de que el Instituto Electoral validara las más de 27,000 firmas de personas que apoyaron esta iniciativa, el Congreso de la Capital inició el proceso para el análisis y discusión. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas. A esta discusión se sumó la propuesta de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Marina Brugada, quien sugirió que las corridas de toros siguieran sucediendo, pero sin violencia. El gobierno de la Ciudad de México impulsa una propuesta regida en los siguientes principios. 1. Se prohíben las corridas de toro con violencia. 2.
Se crea la figura jurídica el espectáculo taurino libre de violencia, que posibilitará la continuación de las actividades en la Plaza de Toros bajo nuevas reglas. Reconocer a las más de 27,000 personas que firmaron este dictamen y quienes nos tienen el día de hoy aquí. Ustedes pasarán a la historia no solamente por este tema de regulación, que ya era una deuda histórica que se tenía, sino porque todas las fuerzas políticas logramos construir en torno a la ciudadanía, y me parece que ese es un buen ejemplo y es un muy buen avance que hay que celebrar. De esta forma, después de varios meses de análisis, fue el pasado 18 de marzo cuando subió al Pleno del Congreso de la Ciudad de México el dictamen presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas. Yo creo que son momentos históricos no solamente para la capital, sino para el país entero. Es el entender que tenemos que evolucionar en la conciencia de tener que respetar los derechos de los seres vivos no humanos. Hemos hablado durante muchos años sobre este tema, pero hoy creo que la gente ya es más consciente. Y es un antes y un después, porque los políticos, aquellos que dudaban en apoyar este tipo de iniciativas, pues hoy saben lo que quiere la gente, saben este cambio de conciencia generacional que tenemos que hacer, y bueno, pues yo creo que van a ser mucho más sensibles a cualquier iniciativa que presentemos que tenga que ver con el maltrato animal. La sociedad organizada defendió todos estos ataques jurídicos y logramos de que se pudiera primero aprobar por el Instituto Electoral de la Ciudad de México las firmas, que tuvo 27,000 firmas, y después pues defender los amparos que intentaron meterse y las suspensiones que trataron de meter para que esto no llegara al lugar que hoy tenemos. Es la primera vez en la historia que un dictamen de tauromaquia subía al Pleno. Iniciativa ciudadana, imagínate lo que representa. Creo que el tiempo nos dará la razón al comprobarles que ganando terreno muchas veces no necesitamos frenarla de tajo, sino solito las personas van teniendo o dejando de tener ese interés hacia este tipo de actividad. Lo vimos con los circos, lo hemos visto con otros tipos de espectáculos que ya no son rentables para, digamos, el promotor, no solamente en México, sino en algunas partes del mundo. Así, con 61 votos a favor fue aprobada la reforma que prohíbe la realización de espectáculos taurinos con violencia. ¿Pero qué quiere decir esto? Con la reforma queda prohibido el uso de objetos punzantes que dañen al toro. También queda prohibido matar al toro durante y después de la corrida. Se protegerán los cuernos del toro y al término del espectáculo, este será devuelto sin lesiones y se evitará su sacrificio. Con esta reforma, el Congreso de la Ciudad de México ha dado un paso firme hacia la eliminación de cualquier tipo de violencia en contra de los animales, no solamente en la capital, sino en el resto del país. Es momento de ir a una pausa, pero ya volvemos con más información desde Guadalajara, Jalisco, en México. Gracias por continuar con nosotros. Ya estamos de regreso en Legislamérica Informa y es momento de pasar con Sansar TV, quien nos cuenta la historia acerca de las mujeres sobre el Parlamento de la India.
good day and welcome to Sansad TV. Sansad TV is the official parliamentary channel of the Parliament of India. We have the sole right to telecast live the proceedings of both the houses of Parliament, the lower house of Parliament and the upper house of Parliament. Besides telecasting the live proceedings, we also produce programs, very interesting and educative programs covering our democracy, our constitution, our culture, our heritage, national security, and various other aspects of our large and diverse country. Today we will give you a presentation on a historic act, the Women's Reservation Act, which provides for 1/3 of the seats of Parliament to be reserved only for women. Our star anchor, Kriti Mishra, will run you through this presentation. Women now have 1/3 seats reserved in the legislatures in world's largest democracy. Let's take a look at this landmark legislation passed by Parliament of India. The issue of political reservation for women in India has a deep-rooted history dating back to the days of the Indian national movement. In 1931, prominent leaders wrote a letter to the then British Prime Minister advocating for the absolute equality of political status for Indian women. At the midnight, a new awakening for Bharat. Moment immortalized in the history of our nation. A watershed moment in the nation's journey as a democracy. A bill pending for nearly 30 years sees the light of day. Paves way for era of stronger representation and women-led development. In the strengthening democratic tapestry of India, the Women's Reservation Bill emerges as a significant step towards rectifying gender imbalances in political representation. Despite constituting nearly half of the nation's electorate, women's representation in pivotal legislative domains has been glaringly disproportionate. The passage of this bill underlines the government's commitment to upholding gender equality and inclusivity. The overwhelming support that this bill garnered, with contemporary push for its passage, reflects a broader consensus on women's pivotal role in shaping India's future. The implementation of this bill will not only rectify historical disparities, but also pave way for a more equitable and progressive Indian polity. Y en Parlatino TV están de manteles largos, pues celebran el 60 aniversario del Parlamento Latinoamericano y Caribeño. Veamos la nota completa. Desde el área de comunicación y prensa del Parlatino, este segmento para Legislamérica informa. El Parlamento Latinoamericano y Caribeño Parlatino celebró su 38ª Asamblea Ordinaria y conmemorativa a los 60 años de fundación del organismo regional. El máximo órgano del Parlatino, que sesionó en la sede permanente en la ciudad de Panamá los días 4 y 5 de diciembre del 2024, aprobó 5 leyes modelo, 3 declaraciones y una resolución. Un punto de la agenda de trabajo de la Asamblea fue la elección de la mesa directiva del 2025. La sesión inaugural contó con las intervenciones protocolares del diputado Rolando González Patricio, presidente del Parlatino, la diputada Dana Castañeda, presidenta de la Asamblea Nacional de Panamá, del canciller de Panamá Javier Martínez Acha Vázquez y como conferencista magistral la presidenta de Honduras Xiomara Castro y presidenta por tempore de la CELAC. El presidente del Parlatino rindió informes sobre las actividades de los órganos de la institución y desglosó el programa de desarrollo institucional que consta de 3 líneas estratégicas. La primera tiene que ver sobre el fortalecimiento y desarrollo institucionales. La segunda se refiere a las relaciones interparlamentarias e interinstitucionales. Y la tercera se refiere a la infraestructura del organismo. Estuvieron presentes 7 miembros observadores del Parlatino, quienes destacaron la labor del organismo y renovaron su compromiso con la integración, la paz y el desarrollo.
También participaron los jefes de delegaciones e invitados especiales. Se hicieron homenajes a los fundadores del Parlatino, a líderes parlamentarios, a los expresidentes del Parlatino presentes y a funcionarios. Finalmente, el señor Elías Castillo, secretario ejecutivo, rindió el informe de cuentas del ejercicio presupuestal del año 2024 e hizo un análisis y propuestas del presupuesto para el año en curso. De esta manera concluyó con importantes aportes la 38ª Asamblea Ordinaria y Conmemorativa del Parlatino por la Paz, la Unidad y el Desarrollo. Desde Comunicación y Prensa del Parlatino para Legislamérica informa. El Parlamento Mercosur nos cuenta sobre una mesa de trabajo que se realizó en Argentina, en donde se planteó la Agenda 2025. No dia 17 de fevereiro, a mesa diretora do Parlamento do Mercosul esteve reunida em Buenos Aires, na Argentina, para planejar suas atividades de 2025. A reunião foi presidida pelo parlamentar Arlindo Chinaglia, do Brasil, onde foram discutidas estratégias para fortalecer a integração regional e a cooperação interparlamentar. A agenda de trabalho para 2025 contempla negociações externas com a União Europeia, Vietnã e outros parceiros estratégicos, além do impulso a projetos como a Hidrovia Paraguai-Paraná e o Corredor Bioceânico. Também foi realizado um importante encontro com a Comissão de Relações Exteriores e Culto da Câmara dos Deputados da Argentina, com o objetivo de fortalecer a cooperação interinstitucional e debater sobre os principais desafios em política externa e diplomacia regional. Aqui falamos de Mercosul, falamos de Parlasul, falamos da Acordo União Europeia e Mercosul, falamos também da mudança que ocorre no mundo a partir da presidência de Trump nos Estados Unidos. O início do ano também esteve marcado pelo trabalho da Missão Eleitoral Internacional do Parlasul durante as eleições gerais do Equador, realizadas dia 9 de fevereiro de 2025. A missão do Parlasul entregou seu informe preliminar ao Conselho Nacional Eleitoral do Equador e estará presente no segundo turno, que será realizado no mês de abril. Terminar en Ecuador nuestra misión del Observatorio de la Democracia en las elecciones generales de Ecuador. La culminamos con la entrega del informe a las autoridades del CNC, un informe preliminar, y es así como resulta que en abril Ecuador tendrá su segunda vuelta para definir quién será el presidente que guíe los destinos de Ecuador. Este foi o informe do Parlamento do Mercosul para o Legislamérica Informa. Y el Parlamento andino nos cuenta sobre los avances de los estatutos migratorios que se han realizado hasta la fecha. El Parlamento andino avanza en la actualización del Estatuto Migratorio Andino en cumplimiento del mandato realizado por la Presidencia pro tempore de la Comunidad Andina, a cargo de la República de Colombia. Esta propuesta busca fortalecer los derechos y garantías de los ciudadanos comunitarios y extracomunitarios en materia de movilidad, residencia, trabajo, entre otros derechos, respondiendo a las necesidades actuales de la región. Para esto se ha tomado como base el texto trabajado por la Comisión Primera de Política Exterior, Relaciones Internacionales y Diplomacia Parlamentaria, el cual contiene una serie de proposiciones para reformar el Estatuto Andino de Movilidad Humana, primer marco normativo aprobado por el organismo en el año 2015. A este documento se han incorporado varios insumos como las disposiciones de la Red Andina de Universidades, la propuesta de norma comunitaria para la protección de los migrantes, la propuesta de norma comunitaria para los derechos sociolaborales de los trabajadores migrantes andinos, las conclusiones del Foro Regional de Migraciones para América Latina y el Caribe de junio del 2023 y las directrices solicitadas por la Presidencia pro tempore de Colombia, entre otros. El objetivo es consolidar un documento con diferentes propuestas que contribuyan a actualizar el Estatuto Migratorio de la CAM emitido en 2021. Este será debatido durante las sesiones ordinarias del Parlamento andino en marzo, el cual, una vez sea aprobado, será enviado a la actual presidencia pro tempore de la Comunidad Andina. Y en Ecuador se realizaron las votaciones de quienes serán los nuevos asambleístas. Saludos amigos de Latinoamérica. El pasado 9 de febrero los ecuatorianos acudimos a las urnas para elegir nuevos asambleístas.
2 partidos políticos obtuvieron la mayoría de curules. ¿Cómo se configurará el próximo periodo legislativo y qué retos se plantean? Les comentamos. La Asamblea Nacional para el periodo 2025 refleja una fuerte presencia de la Revolución Ciudadana y del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional ADN, consolidando un nuevo mapa político con rostros conocidos y nuevas figuras. Uno de los nombres más destacados es el de Anabela Sin, madre del presidente Daniel Noboa, quien presidiría la primera sesión de la Asamblea Nacional por encabezar la lista más votada. De acuerdo a los datos del Consejo Nacional Electoral, la Revolución Ciudadana contaría con 67 curules y ADN con 66. Pachacutic obtendría 9 y el Partido Social Cristiano 5. Lo restante se divide en alianzas y movimientos locales. Se va a ver afectada la fiscalización por el tema de la no composición de mayorías calificadas y sobre todo por la misma presentación de juicios políticos que van a obedecer a A o B sector político y ahí van a verse estancados a lo mejor esa labor de fiscalización. El oficialismo presenta como nuevos rostros en la legislatura a exministros que renunciaron para postularse como legisladores, entre ellos Nils Olsen, exministro de Turismo, Sade Frichi, de Ambiente, Andrés Gushmer, de Deportes, Esteban Torres, de Gobierno, y Diana Jacome, asesora presidencial. Dado que la nueva mayoría legislativa se define con al menos 76 votos, tanto ADN como Revolución Ciudadana necesitarán alianzas con los bloques minoritarios para impulsar sus agendas. Hay que buscar consensos en beneficio sobre todo de la ciudadanía. La Revolución Ciudadana también cuenta con figuras ya conocidas y algunas sorpresas. Ricardo Patiño, exministro de Relaciones Exteriores, retorna a la política como asambleísta por Guayas. Otros nombres con trayectoria en este movimiento son Roberto Cuero, exgobernador del Guayas, Liliana Durán, Victoria de Cintonio y Paola Cabezas. Hay que soñar entre todos para solucionar los grandes conflictos que tenemos hoy por hoy y dejemos de estar preocupados. Mira quién es mayoría, quién tiene mayoría, quién tiene minoría. Mientras ADN y Revolución Ciudadana dominan la nueva asamblea, otros partidos han perdido fuerza. Para Legisla América Informa, reportó desde la televisión legislativa del Ecuador, Clever Aranda. Desde el canal del Congreso de la Unión en México, nos tienen información en el marco del Día Internacional de la Mujer. Soy Olimpia de Gouges, activista francesa. Escribí en el año de 1791 la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, la cual inicia con la siguiente pregunta: hombre, ¿eres capaz de ser justo? Una mujer te hace esta pregunta. La igualdad de derechos para las mujeres ha sido una lucha de siglos. En México se ha materializado en las últimas décadas en la norma máxima el derecho a la igualdad sustantiva de las mujeres, igualdad en la percepción de salarios y la eliminación de las violencias en razón de género. Hacemos desde esta tribuna, la más alta de la República Mexicana, un homenaje a aquellas mujeres valientes que dieron su vida, prácticamente sus años, por tener esta igualdad que hoy seguimos exigiendo. Todas llegamos hasta aquí como resultado de nuestro trabajo, de nuestras batallas e ideales. Las mujeres del mundo conmemoramos este día para hacernos visibles, para que se reconozca nuestra relevancia en la historia de la humanidad y en especial para recordar los logros de las mujeres que lucharon. En el marco del 8 de marzo, las diputadas y senadoras mexicanas reconocieron la necesidad de vencer obstáculos, romper los techos de cristal e insistir en que ninguna mujer o niña sufra violencia o discriminación. Fue así que las propias legisladoras dieron voz a testimonios de las propias mujeres. Por primera vez tenemos una mujer presidenta y qué bueno que llegó la presidenta. Pero no llegamos todas. Todos los días 11 mujeres no llegan a su casa, porque antes de poder hacerlo, las asesinan por el solo hecho de ser mujeres. Soy una mujer trabajadora a nivel federal. Fui víctima de discriminación, acoso laboral y violencia psicológica por parte de mis superiores. Aun cuando gané los concursos para un ascenso,
Este fue negado porque mi superior me consideró incapaz para desempeñarlo. Trabajé 5 días a la semana. Durante un año, entonces, se me hizo fácil hablar con mi empleadora sobre mis vacaciones y que mi aguinaldo estaba pendiente todavía. Ella me dijo que no daba aguinaldo, pero con la reforma a la ley del IMSS le pedí que me inscribiera. Como parte de las acciones del Congreso mexicano, se determinó que el 2025 es considerado como el año de la mujer indígena para reivindicar sus derechos de manera transversal. Desde Canal del Congreso México, para Legislaméricas, informó Elizabeth Robles. Y es momento de ir contigo, Juan Pablo Estrada, en Costa Rica, quien nos tiene información de los temas que se están tocando a raíz de algunos ataques de prensa que se han vivido. Bienvenidos a la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Soy Juan Pablo Estrada y este es nuestro informe para Legislamérica. El presidente del Congreso, Rodrigo Arias, criticó los ataques que la prensa ha sufrido en los últimos meses en nuestro país, al tiempo que reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de la libertad de expresión y de prensa. Así lo hizo ver ante personeros de la Sociedad Interamericana de Prensa, con quien sostuvo una reunión para analizar el clima de trabajo de los medios de comunicación en Costa Rica. Arias fue claro en advertir el peligro que significa debilitar a la prensa y la importancia de fortalecer la democracia. La conversación también fue para reconocer la situación que está pasando en nuestro país, en donde hoy día ese respeto a la libertad de la prensa no se está dando como ha sido tradicionalmente en Costa Rica, y creemos que es uno de los síntomas de las cosas que no deberían estar sucediendo y que deberíamos estar los poderes de la República sentados con mucha humildad, viendo a ver cómo se logran solucionar todavía los graves problemas que tenemos. El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, José Roberto Dutris, agradeció al jerarca del Congreso el haberlo recibido para compartir las preocupaciones que se tienen en torno a la libertad de prensa en Costa Rica. Esa preocupación que la Sociedad Interamericana de Prensa ha tenido y que ha observado en Costa Rica recientemente nos satisface en este momento que don Rodrigo Arias, como presidente de la Asamblea Nacional y como un funcionario electo por las votaciones populares de este país, refleja precisamente esa convicción democrática. Creemos de que si hay un respeto en ese sentido de no castigar o no premiar a determinados medios de comunicación con dedicatoria, como lo estamos viendo en este momento, las cosas deberían de ir como siempre en Costa Rica, un país modelo de la democracia y de respeto a la libertad de expresión. El diputado Rodrigo Arias fue invitado a firmar las declaraciones de Chapultepec y de Salta, compromiso en las que se resaltan los valores de la libertad de prensa y de expresión y se condenan las concesiones de publicidad estatal como instrumento para premiar o castigar a medios de comunicación. Desde la Asamblea Legislativa de Costa Rica les informó Juan Pablo Estrada para Legislamérica. Y desde Bogotá, Colombia, nos cuentan sobre la preocupación que tienen las y los colombianos sobre la inseguridad que se vive en dicho país. Hola, desde Bogotá les informo que el Congreso colombiano está preocupado con el deterioro de la seguridad nacional. La presencia de grupos armados ilegales asociados al narcotráfico y a la minería ilegal se han convertido en un desafío para las fuerzas militares en la retoma de sus territorios. En el Congreso se anuncian debates de control político al nuevo ministro de Defensa.
Las noticias en Colombia tienen una base de operaciones donde se vigila la situación actual de la fuerza pública. En medio de la crisis del Catatumbo se hizo oficial un documento de las fuerzas militares donde manifiestan no contar con los recursos necesarios para afrontar esta problemática en el noreste del país. Un ejemplo es la falta de mantenimiento de los helicópteros, que son determinantes en las operaciones militares. Al respecto, desde el Congreso, en repetidas ocasiones, ha manifestado que las decisiones del gobierno nacional ocasionaron estos resultados. La decisión política más importante y retadora que tiene el ministerio es no volver a este Congreso como hizo en el 2022 a sacar y devolver 820.000 millones de pesos del presupuesto de defensa diciendo que iba para proyectos de inversión social y que el ministerio por el momento no lo necesitaba. Otro aspecto que genera preocupación y críticas lo expone en sus redes sociales el congresista Hernán Cadavid, que afirma que desde que inició el gobierno Petro son más de 23.000 miembros de la fuerza pública los que se han retirado. Por otra parte, hay representantes que consideran que la fuerza pública no está debilitada, sino que el gobierno ha buscado otras alternativas para contrarrestar el conflicto armado. Estimaba que para esta época ya deberían haber avanzado las negociaciones de paz, especialmente con el ELN, pero no fue así. Entonces lo que hay que hacer es reactivar esas fuerzas militares en las condiciones en que siempre han estado. El tema de fondo también tiene que ver con el presupuesto general de la República que amerita una ley de financiamiento, una ley tributaria. Recordamos que tras decisiones del gobierno de Estados Unidos se suspendió la operación de helicópteros Black Hawk, al igual que se congelan los recursos para algunos programas del acuerdo de paz. El Congreso de nuestro país avanza también en el trámite de importantes leyes como la que endurece las sanciones penales en contra del maltrato animal y la penalización de la práctica de la zoofilia. Desde Bogotá, Colombia, informa para Legislamérica Natalia Gómez. Iniciaron los trabajos del Congreso Nacional, llevándose a cabo una ceremonia de apertura en el Senado de Brasil. Fevereiro é mês de início dos trabalhos no Congresso Nacional. Em 2025, a cerimônia de abertura do ano legislativo foi realizada na primeira segunda-feira do mês, com a presença de representantes dos 3 poderes aqui no Congresso Nacional, seguindo os ritos da democracia. A cerimônia de retomada das atividades legislativas começou do lado de fora do Palácio do Congresso, onde tropas das Forças Armadas se postaram no início da tarde para aguardar a chegada dos novos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Mais cedo, o senador Davi Alcolumbre e o deputado Hugo Mota participaram da abertura do ano judiciário no Supremo Tribunal Federal e chegaram ao Congresso juntos, no mesmo carro. Ao som do hino nacional, tocado pela banda do Batalhão de Guarda da Presidência da República, foram hasteadas uma bandeira do Brasil em frente à Câmara e outra em frente ao Senado. E a bateria de campanha disparou uma salva de 21 tiros de canhão. Em seguida, o presidente do Congresso passou em revista as tropas e depois subiu a rampa ao lado do presidente da Câmara. Ladeados pelos Dragões da Independência, eles entraram no palácio pelo Salão Negro, onde foram recebidos por autoridades dos poderes legislativo, judiciário e executivo. Eles atravessaram o Salão Verde e seguiram direto para o plenário da Câmara, onde o senador Davi Alcolumbre abriu a sessão solene e inaugurou os trabalhos. O hino nacional foi tocado novamente, desta vez pela Banda Sinfônica dos Fuzileiros Navais. Davi destacou a presença de representantes de 20 países, entre outras autoridades, além do chefe do Poder Judiciário, o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal. A mensagem do Poder Executivo foi trazida pelo ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, mas alguns parlamentares protestaram a ausência do presidente da República. Me perdoem a manifestação, mas eu queria pedir, primeiro,
na defesa do Congresso brasileiro, na defesa do Poder Legislativo brasileiro, em respeito a uma sessão muito importante do Congresso Nacional, onde todos nós reunimos deputados, deputadas, senadores e senadoras, com a presença de autoridades constituídas no nosso país, em uma abertura solene que, por favor, por gentileza, peço a cordialidade de todos, deputadas e deputadas, neste dia muito importante para a democracia brasileira e para a história do parlamento brasileiro. E essas foram as notícias da TV Senado para o Legislamérica Informa. Até a próxima! Y es momento de pasar a la información en Guatemala para ver lo que sucede en el Congreso de este país. Guatemala es conocido como el país de la eterna primavera. Sitios arqueológicos, monumentos imponentes, fauna, flora, cultura ancestral, selva y un clima templado a la sombra de los 37 volcanes lo confirman. En ese contexto, los diputados guatemaltecos pretenden crear una agenda legislativa de desarrollo sostenible y cambio climático. La diputada Karina Paz, primera secretaria de Junta Directiva del Congreso, presentó la Agenda Legislativa de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, que pretende mejorar el cuidado de la fauna y flora del país. Dicha iniciativa se centró en varios puntos importantes: promover el cuidado del agua, limpiar el país de desechos sólidos, reducir la deforestación y evitar la pérdida de biodiversidad, manejo integral en mares, costas y cuerpos de agua dulce, consolidar la producción de energía limpia, impulsar un turismo más sostenible y responsabilidad ambiental en todos los sectores del país. Además, en ese marco, la congresista presentó la iniciativa de ley para el cuidado y resguardo del arrecife Corona Caimán, que se localiza en el Caribe de Guatemala. La exposición se llevó a cabo en el emblemático Salón Pasos Perdidos, en donde se hicieron presentes invitados nacionales y extranjeros, junto con directivos internacionales que pertenecen a la Unión Nacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN. La primera secretaria expresó su satisfacción al recibir por primera vez en América a representantes del Consejo Internacional y poder presentar esta ambiciosa agenda legislativa que busca fortalecer el cuidado de la naturaleza, resaltando que durante el año 2024, el Congreso de la República, a través de la Comisión de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales, ha dictaminado favorablemente más de 9 iniciativas a favor del medio ambiente, ya que persiste el compromiso de los legisladores guatemaltecos por la aprobación de leyes que impulsen la restauración del paisaje guatemalteco, la creación del Fondo Verde Nacional para ejecutar programas y proyectos ambientales y la recuperación de miles de hectáreas de áreas forestales que son parte elemental de esta agenda legislativa de desarrollo sostenible y cuidado ambiental. Finalmente, el diputado Ayala, segundo vicepresidente del Congreso, expresó que Guatemala es uno de los países más vulnerables al cambio climático y debido a ello se enfrenta al reto de la pérdida de más del 20% de la cobertura forestal, lo que amenaza los bosques nacionales. Y con esta ambiciosa agenda legislativa se fortalecen las alianzas y se trabajará en conjunto con la población guatemalteca para enfrentar el desafío del cambio climático. Este es un compromiso de los diputados guatemaltecos que pretenden proteger a toda costa los ambientes naturales del país. Y vamos ahora contigo, Valeria Cabello, quien nos tiene la información sobre la aprobación del proyecto que busca fortalecer al Ministerio Público en Chile. Los saludamos a todos y todas desde el Congreso Nacional de Chile. Yo soy Valeria Cabello, periodista de TV Senado, y desde acá les quiero contar el avance de una importante iniciativa que se enmarca dentro de las materias de seguridad, porque el Senado finalmente aprobó un proyecto que realiza una serie de modificaciones para fortalecer el Ministerio Público, que es la institucionalidad que está encargada, entre otras cosas, de realizar la investigación de delitos. Les invito a ver la nota que preparamos.
El aumento de nuevos hechos delictuales y crimen organizado en Chile motivó una agenda legislativa en el Congreso Nacional que prioriza proyectos de ley en materia de seguridad. Dentro de ese listado se encuentra la iniciativa que modifica diversos cuerpos legales con el fin de fortalecer el Ministerio Público y que luego de meses de debate fue despachado desde el Senado. ¿Qué necesitamos? Tener un Ministerio Público que tenga todas las herramientas, facultades y atribuciones para perseguir adecuadamente al crimen organizado y tratar de bajar y volver a las estadísticas que teníamos antes, ¿no es cierto?, del año 18 en materia de homicidios a nivel nacional, particularmente en la zona norte. El Ministerio Público es un organismo estatal y autónomo encargado de la investigación de hechos delictuales, persecución de los responsables y de la protección de víctimas y testigos. Las modificaciones que propone el proyecto de ley van a permitir el aumento de dotación de personal más significativo que ha tenido la institución desde su creación. El primer año se integrarían 70 fiscales. Por otro lado, se establece que se destinarán nuevos recursos. Se realizará una reorganización institucional, se crearán nuevas unidades como la Academia Nacional de Fiscales, el Fiscal Nacional tendrá nuevas atribuciones, entre otras materias que buscan mejorar la persecución penal. Partimos con un importante incremento el primer año de 70 fiscales y 100 profesionales, el segundo 40 fiscales y 68 funcionarios, el tercer año 40 fiscales y 90 profesionales y el cuarto año 55 fiscales y 79 profesionales. En definitiva, apostamos a que la reforma se note desde el primer momento. Es parte de un trabajo conjunto que desarrolló el Congreso Nacional junto con el Ejecutivo, un trabajo que se inició en el año 2023, que se le dio continuidad, que se hizo todo el trabajo técnico durante ese año y cristalizó en un proyecto que va a ser muy relevante para nuestro país. Así que nosotros también como Ejecutivo valoramos esta forma de trabajar. Luego de terminar su debate en el Senado, el proyecto de ley avanza a la Cámara de Diputadas y Diputados del Congreso Nacional para cumplir con el segundo trámite legislativo. Este proyecto también se complementa con otras iniciativas que están siendo tramitadas actualmente en el Senado, como por ejemplo la Fiscalía Supraterritorial y la creación del nuevo Servicio de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas, que han tenido un avance importante en su tramitación. Desde el Senado de la República de Chile fue el reporte de Valeria Cabello para Legislamérica Informa. Hemos llegado a la parte final de Legislamérica Informa. Gracias a todas y a todos ustedes, porque sin su apoyo esto no sería posible. Soy Jennifer Zamora y nos vemos en una próxima emisión. Saludos desde Guadalajara, Jalisco, en México.